Carolina Ramírez de Herrera pertenece al Centro de Análisis Estratégico de Seguridad y Defensa. Es comentarista especializada en seguridad para la radio, televisión y prensa escrita. Además, es consultora certificada en políticas públicas de seguridad y tiene su propia firma privada de consultoría en seguridad. Bienvenida a nuestro espacio, un honor contar con usted, doctora, aquí en Silvia en Perspectiva. Gracias, Silvia, por invitarme, qué bueno que puedo acompañarles. Es la primera vez, pero esperamos que no sea la última. Gracias, gracias. Y muchas, ¿verdad que sí? Para tratar diversos temas que sé y sabemos que son de interés para la ciudadanía, sobre todo en estos tiempos. Sí, y es que como el tema de seguridad tiene que ver con cada aspecto de la vida del ser humano, entonces naturalmente despierta mucho interés. Tanto el tema de seguridad ciudadana, que es el que tradicionalmente más preocupa a los dominicanos, pero también hay otras aristas de la seguridad, como el caso de la seguridad alimentaria, que este es el año nacional de la consolidación de la seguridad alimentaria. Se ha estado trabajando mucho a nivel mundial ese tema. Claro que sí. Doctora, pero desde su perspectiva de experta internacional, casi con un PhD en materia de seguridad, explíquenos la situación por la que atraviesa el mundo con esto de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19. Bueno, yo creo que esta situación que ha afectado al mundo ha invitado a redefinir muchísimos conceptos y naturalmente el tema de la seguridad no es la excepción porque ha puesto en riesgo todos los esquemas de seguridad y especialmente las políticas de seguridad pública. Así es. Entre ellas, por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la seguridad, la seguridad jurídica también, porque hay muchísimos temas y desafíos ahora en juego por el problema de los desabastecimientos, el tema de las patentes, pero todo lo que tiene que ver con la seguridad, como te decía, sanitaria, alimentaria, el tema de la seguridad en el transporte y en los espacios donde hay gran aglomeración de personas. De hecho, tú ves que grandes, importantes eventos internacionales, como el caso de los Juegos de la NBA, han tenido que reconsiderar el esquema y hacerlo ahora sin público. O sea que sí, de una u otra manera afecta. Problemas legales, esas suspensiones y cancelaciones. Claro, siempre tiene el componente legal. Sobre todo si han habido pagas adelantadas. Sí, y sobre todo ahora redefine la forma como veíamos las cosas, cómo nos entreteníamos, cómo nos divertíamos. O sea, pero estamos viendo que, por ejemplo, ahora el caso de los Juegos de la NBA, las personas no van a asistir, pero es muy posible que haya otra forma de hacer negocio, que ya sea con televisión por paga y que la gente pueda verlo desde claro, esos el aspecto de publicidad ahí se cumpliría realmente, pero la mayoría de los contratos sí prevén cláusulas especiales para cuando ocurren casos que no tienen que ver con las partes, sino con la naturaleza. Así es, Silvia, porque siempre se plantea que cuando hay situaciones de fuerza mayor, hayan algunas opciones en favor claro. Exactamente. Y esto es una situación de fuerza mayor. Que nadie la querría, porque al contrario, creo que todo el mundo está un poco estresado inclusive con esta situación que se está dando con la rápida, cómo está corriendo a nivel del mundo este coronavirus. Y eso que tú dices de que la gente está estresado, también tiene algunos mucho que pánico. ver, claro, sí, también tiene mucho que ver con el tema de la difusión de tanta información. Hay una avalancha de información. Muchas incorrectas. Exactamente, entonces las personas están tan desesperados por información que a veces no procesan cuál es la información oficial, cuál es la información fidedigna que yo puedo digerir, utilizar en mi comportamiento diario, y cuáles son noticias falsas. Hay gente que se han inventado números telefónicos para que llamen y ya luego ha tenido que, en este caso en República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública desmentir esos números. Pero también hay personas que incluso precisamente en el caso de los números se abalanzan a decir que son falsos antes de verificar. Porque de hecho en el caso de los números que se estuvieron publicando durante la semana del Ministerio de Salud Pública, efectivamente son números del Departamento de Epidemiología.
Claro, no era el número de la sede, la central pero sí del Ministerio de Salud Pública, pero sí era el número del Departamento de Epidemiología. Y el que era 1-200 es el número nacional que tiene el Ministerio de Salud Pública para que las personas, claro. El detalle es que no es solamente que el número esté disponible, sino que haya toda una estructura para dar atención a ese número. Y también está, por otro lado, el tema de la conciencia del ciudadano. Tú puedes tener una plataforma telefónica para recibir llamadas de emergencia y si de repente 5.000 dominicanos empiezan a llamar de manera simultánea, te van a colapsar el sistema. O si tú estás tosiendo y ya yo estoy llamando, señores, aquí Silvia tosió, vengan a buscarla. O sea que también los ciudadanos tenemos que tener un poco de conciencia. Sí, y tenemos que aprender precisamente lo que tú planteabas, de evitar que caigamos en pánico. O sea, esta es una situación, el tema del coronavirus, de sumo cuidado, a la que hay que prestarle atención. Para actuar con cordura. Claro que sí, exactamente, pero tenemos que actuar con cordura, no tenemos que alocarnos. Y, por ejemplo, lo que hicimos, fuimos a buscar un montón de mascarillas, agotamos las mascarillas tener que utilizarlas. Y después nos dimos cuenta de que realmente no las necesitábamos, que quienes las necesitan son las personas que están enfermos o quienes tienen gripe o alguna otra enfermedad contagiosa, ni siquiera para ellos mismos, para evitar contagiar a otros. Entonces, yo creo que la reflexión en ese sentido sería precisamente eso, tomar mucha prudencia, escuchar las orientaciones de las autoridades. Y ya las autoridades, en este mundo tan intercomunicado, ya las autoridades no pueden andar escondiendo las cosas. Además, claro que no. Nada se puede esconder. No. Y nosotros estamos observados por otros países que son nuestros socios y que tienen intereses también en República Dominicana, en el sector turismo, en el sector comercial, como por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, a través de su dependencia para la región, que es la Organización Panamericana de la Salud, que ha estado dando todas las orientaciones para que el gobierno dominicano pueda atender esta situación de la manera más eficaz posible. Entonces, así es. Y con esta democratización del acceso a los medios de comunicación y a las redes sociales, que es una ventaja, un privilegio. Democratización excesiva, doctor. Bueno, pero es así. Nosotros tenemos una horizontalización. Ya uno no sabe cuál es la información exactamente, real. Entonces, por eso tenemos que tomarlo con cordura y no convertirnos en canal de transmisión para repetir esa cantidad de mensajes que a veces sin pasan tener por la el seguridad WhatsApp, que es la real. que lo que hacen es generar incertidumbre, generar ansiedad. Así es. E inseguridad. E inseguridad. Así es. Cierre de fronteras, cancelación de vuelos e impedimento de desembarco de turistas de crucero. El globo camino a una cuarentena. Repercusión sanitaria y económica. La bolsa de valores al hilo. Así es. ¿Qué nos dice? Bueno, como te decía, va a reconfigurar todo el sistema, incluso toda la forma de hacer negocios, porque en el sector turismo, por ejemplo, en el sector transporte, va a haber que cambiar el paradigma. Claro, mira cómo hemos estado, por ejemplo, el ferry tiene semanas suspendidos y ya en el caso de República Dominicana no permitió el desembarco de algunos cruceros. Pero Estados Unidos... uno de esos cruceros que no se permitió, y vimos a Víctor Gómez Casanova cuando daba las declaraciones del por qué no se permitió. Entonces vemos la información que llegó a Colombia, Cartagena de Indias, y entonces llevaba personas con coronavirus. Bueno, porque es que el tema que el proceso de incubación... O sea, que fue acertado no dejarlo desembarcar. Y entonces es una encrucijada para los tomadores de decisión, para el gobierno. Sí, es fuerte. Porque por un lado, afectas el componente económico, afectas el componente turístico, pero por otro lado dice, bueno, pero pongo en peligro la salud de mi gente, ¿verdad? Pongo en peligro toda una población y la repercusión económica que eso podría tener después. Entonces, yo honestamente no quisiera estar en los zapatos de los tomadores de decisión en esta Cualquiera temporada. no quisiera estarlo. No, porque es que, y además, estamos en una época en la que palos y boga y palos y no boga. O sea, si cierras las fronteras, si limitas el tema del turismo, entonces hay sectores que dicen que se ven afectados. Pero por otro lado, si eres demasiado flexible, corres el riesgo de que entonces entren, claro que sí, y puedas entonces contaminar la población. Hasta ahora,
¿Usted con qué estaría de acuerdo? No, yo pienso en un punto de equilibrio. Yo entiendo que el gobierno dominicano hasta ahora ha manejado la situación bastante bien. ¿Por qué? Porque, bueno, los organismos internacionales especializados en salud han establecido que actualmente el virus no existe circulando en República Dominicana, que los casos oficiales reportados que hemos tenido hasta ahora han sido importados. Y que se ha puesto en práctica todo el protocolo para aislamiento y dar seguimiento a esos casos. Y la dominicana que vino de Italia, que se ha rehusado tanto a poder que las autoridades tengan el control con ella y que inclusive se dice que estuvo por varios sectores. En los Alcarrizos hay un poco de pánico por eso. De hecho se hizo todo el mapa de contacto y tengo entendido que las autoridades mapearon todas las personas con quienes ella estuvo o pudo haber estado en contacto y están bajo observación. Y ella también. Sin embargo, ese caso en particular, caso en particular de esa dominicana nos invita a una reflexión de cómo nos comportamos nosotros y cómo nosotros como ciudadanos también debemos contribuir. ¿Falta de educación o inconsciencia? Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, así es. Porque por un lado, quizás no tiene esa persona la suficiente educación, como decías, la suficiente formación para entender el riesgo en el que está y en el que pudiese poner a otras personas por la situación que ella tiene, que está contaminada con este virus. Sí, pero por otro lado también está esa parte, esa inconsciencia, esa inobservancia hasta por desconocimiento. Claro. O sea, usted tiene una enfermedad que ha generado alarma, pero aparte de eso usted se pone a limpiar, a desinfectar con un poco testaruda la señora, detergentes fuertes, te pones a dar declaración con una persona a menos de 2 metros de distancia. Dice, voy a salir a comprar una tarjetita porque no puedo estar sin comunicación. Y fue y la compró. Y aparte de eso, grabas un video y dice que estás consumiendo alcohol. Así o sea, también nosotros tenemos que replantearnos cómo nosotros, no es solo que le exijamos a nuestras autoridades que cumplan las normas como en efecto debemos hacerlo. Es que nosotros también tenemos que cumplir nuestro rol ciudadano, tener conciencia. Cierto, y eso me recuerda, y lo he mencionado en este espacio, de personas, por ejemplo, la luz del semáforo está en verde. El verde es para que crucen los vehículos, ¿verdad que sí? Pero entonces yo soy transeúnte y estando en verde yo voy a cruzar y los vehículos que vienen, entonces con mucho riesgo, claro. Claro que sí. La persona normalmente se para el que va conduciendo el vehículo, pero corriendo un riesgo bastante amplio. De que el que viene detrás me choque, por ejemplo. O sea, sí, me llegó a la mente eso porque más o menos es como esa parte de educación y al mismo tiempo falta de conciencia que no tenemos. Cívica, así es como tú lo planteas, Silvia, porque es que nosotros hablamos del tema de la seguridad vial, del problema del tránsito en República Dominicana, pero resulta que el problema del tránsito no lo generan los postes de luz y el asfalto. Por supuesto. Somos cada uno de nosotros cuando estamos conduciendo. Así es. Cada uno de nosotros somos lo que aportamos o no al caos en el tránsito. Y gran parte de eso tiene que ver con conciencia ciudadana. Si usted no va a doblar a la derecha, ¿qué hace usted en el carril de la derecha cuando sabe que no le va a dar tiempo a pasar? Y lo hacen constantemente. Y lo hacemos permanentemente. Así es. En el ámbito local, un debate frecuente se da entre los organismos de derechos humanos y los de seguridad del Estado, porque difieren en las estadísticas de la seguridad ciudadana, entre otras. Acciones de violencia, atracos, narcotráfico que vemos en las redes sociales versus los anuncios oficiales de mejoras de la seguridad hacen dudar al ciudadano. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Por un lado está el componente de seguridad ciudadana, que claro, naturalmente que la violencia afecta a la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana tiene que ver con esa parte de la seguridad que garantiza tu integridad física como persona, tus bienes y tus propiedades. Por lo tanto, si hay una situación de violencia, naturalmente va a afectar tu seguridad ciudadana. Sin embargo, los datos estadísticos establecen que de cada 4 muertes violentas, hay 3 que se dan en espacios de convivencia. O sea, las personas involucradas se conocían antes y hay una que es de la delincuencia común. O sea, los dominicanos nos estamos matando entre nosotros. Pensaba que era al revés.
Pues para que veas que no es, de cada 4 hay una sola. Un tercio de los hechos de sangre, de las muertes violentas, aparte... Porque la que vemos más cercana, sí, la de violencia de género. La de violencia intrafamiliar, está esa entonces que usted dice que es de cercano, pero la violencia de género, que es del ex compañero o el compañero en ese momento, sí está tan relacionada. Pero esa se considera intrafamiliar también. Cuando hay un vínculo familiar, se considera violencia intrafamiliar. Violencia de género. De la cual habla la ley 2497. Exactamente, porque ya la violencia de género alcanza otros aspectos. Por ejemplo, cuando hay violencia con nosotras como empleadas o como socias de una empresa, en nuestra condición de mujer. Pero ya en la que tiene que ver con hijos, esposa, esposo, familiares directos, ya se limita a la parte de la intrafamiliar. ¿Y los vecinos? Exacto, no, la parte de los vecinos ¿cómo lo ya definimos? Es el tema de convivencia. Ese es el tema de convivencia. Entonces, en el tema de seguridad ciudadana, se mide en función de unos indicadores, pero no unos indicadores que se inventó la Policía Nacional de la República Dominicana o que nos inventamos en República Dominicana, no. Son unos indicadores estandarizados con los que se mide a nivel internacional. Y en el caso de República Dominicana, todos los países de la región, especialmente la región del SICA, el Gran Caribe, Centroamérica, utilizamos los mismos indicadores. Entonces, los indicadores más importantes que se miden para determinar el nivel de seguridad ciudadana que pudiese tener un país, porque a mí no me gusta utilizar la palabra inseguridad, porque en mi opinión personal la inseguridad no existe. Lo que existen son bajos niveles de seguridad, medios niveles o altos niveles de seguridad. Porque la inseguridad es una sensación, es como la sombra. Cuando tú iluminas este estudio, automáticamente la sombra se va. No es porque existe, era porque faltaba luz. Entonces, no es que la gente no es que exista inseguridad, es que necesitamos fortalecer las estructuras y los mecanismos para garantizar que las personas se sientan seguras. O sea, que haya más seguridad. Exactamente, que la seguridad sea más fuerte. Entonces, lo que te decía, si te decía lo de los indicadores que se miden es principalmente las muertes violentas y los delitos, robos, atracos, heridas por armas de fuego y otros casos de muerte, como por ejemplo los ahogados, los suicidios y eso. Entonces, el bloque más grande que tenemos en República Dominicana, dentro de las muertes violentas, está la de los accidentes de tránsito, que lamentablemente somos líderes en la región, tristemente ahí, y de eso vamos a muertes hablar. violentas. Me interesa un poco el aspecto de las muertes por accidentes de tránsito, que son tantas en nuestro país, pero de eso podemos continuar conversando cuando retornemos de esta breve pausa. Gracias por continuar con nosotros. Pues, como ustedes han visto, hemos estado tratando estos interesantes temas y antes de irnos a la pausa, hablábamos en la partecita final del problema grave que constituyen los accidentes de tránsito en la República Dominicana específicamente. Así es. Hablábamos de los indicadores de seguridad ciudadana y decíamos que entre los casos de muerte violenta, los dos grandes bloques que tenemos son las muertes por accidentes de tránsito y los homicidios. Entonces, en el caso específico de los homicidios, efectivamente República Dominicana ha mejorado. Y tú dices, bueno, pero con uno que perdamos todavía seguimos perdiendo gente. Es cierto. No aparenta que hayamos mejorado. Es lo que te digo. En el caso de los homicidios hemos mejorado porque en el 2012 teníamos 25,6 muertes por cada 100.000 habitantes, luego fuimos bajando a 16, 14, 12 y actualmente en el 2019 tuvimos 9,6 muertos por cada 100.000 habitantes. Hemos bajado ahí, sin embargo, los delitos comunes como los robos y los atracos, en algunos casos sí han aumentado. Y en parte de eso es porque el ciudadano, cuando le roban el celular,
Si acaso pone la denuncia, pero luego no le da seguimiento. Eso puede dar la sensación de que hay más entonces. Claro, y los delincuentes saben eso. Entonces ellos hacen su ratería porque saben que tradicionalmente la persona no le va a dar seguimiento. Entonces ahí yo creo que nosotros también como ciudadanos, aunque es un poco tedioso someterse a todo este proceso judicial, pero yo creo que debemos hacerlo. La gente lo deja así la mayoría de las Otra veces. cosa que ha incidido también en la percepción es que cada vez más estamos teniendo mucho más acceso a los medios de comunicación y en especial a las redes sociales. Antes, cuando sucedía un homicidio, un feminicidio, un accidente, teníamos que verlo una vez a la semana cuando salía Suceso, una vez al mes, y mi mamá no me dejaba ver esa revista. Por lo sangriento que era. Sin embargo, ahora atracan a una persona y nos lo pasan por todos los grupos de WhatsApp al en los que instante. estamos. Entonces, tu cerebro y el mío no está diseñado para entender que una cosa ya está repetida. Entonces, cada vez que vemos eso, nuestro cerebro va entendiendo que se sucedió de nuevo y va generando la sensación de inseguridad. Entonces, por eso cuando a mí me dicen realidad o percepción, yo le digo las dos cosas. O sea, tenemos una realidad que no podemos ocultar, que la estamos mejorando, pero tenemos que esforzarnos para mejorarla más. Pero por otro lado está una percepción que aumenta de manera exponencial lo que sucede y hace que nos sintamos así. Así es. Entonces, con relación a los accidentes de tránsito, en ese orden, Sí. de los accidentes de tránsito y de las repeticiones que se hacen, antes de ayer en un grupo debí aclarar porque alguien envió el video del accidente que tuvieron los empleados del Ministerio de Administración Pública, que fue horrendo. Claro que sí, que de fue hecho horrendo. fallecieron un par de personas ahí. Entonces la gente estaba alarmada en ese grupo antes de ayer. Y eso pasó Y hace que yo tuve que casi un mes. aclararle y decirle, no, mire, ese accidente pasó en Bonao hace... O sea, Claro. ahí entonces iban a creer que había que otro accidente similar. nuevo. Es así, bueno, realmente tenemos... Pero es muy alta la tasa. Claro, la tenemos tasa. una mayor cantidad de accidentes de los que deberíamos. Es penoso. Y, de hecho, a partir de la entrada, la puesta en vigencia de todo el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, estamos perdiendo menos personas en la carretera. O sea, seguimos con la misma cantidad de accidentes, solo que como hay un sistema de rescate, ahora Más rápido las personas se salvan. exactamente, sobreviven muchas personas. Claro, hay algunos casos que entonces los perdemos en el hospital por el protocolo, por muchísimas otras cosas que ya tenemos que ir mejorando. La mayoría de los accidentes por imprudencia. Sí, es que en el caso de los accidentes hay varios elementos que tienen que ver. Está el entorno, el medio ambiente, que estaba lloviendo, que no estaba lloviendo, que se deslizó una piedra, por ejemplo, como pasó en estos días. Un Inseguridad en la carretera. Está el tema de las condiciones de la carretera, las condiciones del vehículo, pero todo lo demás tiene que ver con el comportamiento del conductor y de los demás que están en la vía. No solamente yo cuando estoy conduciendo mi vehículo, tiene que ver también con el comportamiento tuyo como conductor en la vía y como tú planteabas ahorita, el peatón, dónde se detiene la persona, o sea, todo eso. Entonces, del 80 al 90% de lo que tiene que ver con un accidente de tránsito está el componente humano. El componente humano que no hace prevención, que no tiene una conducción responsable, que no verifica ese vehículo, está el tema del mantenimiento oportuno, y la otra parte tiene que ver ya con las condiciones de la vía. Pero de nada sirve que tengamos toda una infraestructura de seguridad, que hayamos incrementado la condición, las capacidades de nuestras carreteras, por ejemplo, que tengamos un cuerpo que está especializado para dar seguridad y protección en la carretera, la Comipol, y que tengamos el sistema de 911. Si los ciudadanos no tomamos conciencia y responsabilidad al agarrar el volante, vamos a seguir siendo líderes en este funesto capítulo. Mucha falta de responsabilidad. Interesante el tema, doctora, pero hay otros y el tiempo es escaso, se va muy rápido. Sí. Entonces, y más cuando la conversación es amena. Hay dos temas, el aspecto de la violencia, para que nos hable un poco del triángulo de la violencia, pero no queremos que se marche de Silvia en Perspectiva sin darnos algunos consejos o indicadores respecto a mañana domingo, que son las elecciones extraordinarias, porque debieron ser suspendidas ese 16 de febrero, para que nos dé algunos puntitos sobre eso. Claro que sí. Entonces, ¿con qué te empiezo? Con la parte del triángulo de la violencia. Triángulo para que finalicemos entonces, con... Exacto. Claro que sí. Bueno, pues si me hablas del triángulo de la violencia,
Hay un enfoque. El concepto del triángulo de la violencia sale a partir del planteamiento de Johan Galton. Él estableció que hay 3 componentes de violencia. Está la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa. Ahora voy a explicarte de manera un poco más simple. La violencia estructural tiene que ver con toda la estructura que ha creado la sociedad para facilitar las condiciones de la vida, de la vida de las personas. Pero hay un componente del Estado en el que tiene que satisfacer algunas necesidades y no las satisface. Entonces, por ejemplo, cuando se da una situación en la que la persona no tiene sus necesidades básicas cubiertas, que tiene, por ejemplo, problema de desempleo o de los servicios básicos, una persona que no le llegue el agua o que no tiene energía eléctrica, que no tiene sus necesidades básicas alterada. Resueltas. Entonces, exactamente, ya tiene una violencia estructural que le ha generado la sociedad y le ha generado el Estado. Tú te tienes que comportar de tal manera, pero para él hacerlo, él tiene unas expectativas y el Estado no le está resolviendo. Por otro lado, tienes el componente de la violencia cultural que te dice que el que tiene el último iPhone es el que está adelante y que tú tienes que tener el último tenis y que si no me hago millonario me doy un tiro. Entonces estás creando toda una sociedad en la que tú dices que para tú estar bien tú tienes que andar en una jipeta, tú tienes que tener tales cosas. Nada más irreal. Entonces, cuando tienes la presión estructural de que no tienes los medios de manera natural para alcanzar esas cosas y una presión social que te dice que tú eres exitoso solo si tienes dinero, si muestras cosas, de algún lado genera otros componentes de violencia. Por un lado está el comportamiento agresivo que tenemos en el tránsito, personas que salen molestas por la situación familiar que tienen, y la manera como lo materializan es o de esa forma en el tránsito, o agrediendo a los hijos, o agrediendo a la esposa, o agrediendo a los compañeros todo el que se le trabajo. cruce por el lado. Exactamente. Y por otro lado está entonces el caso que presiona la delincuencia común. Yo no tengo dinero, pero tengo una esposa, 4 muchachitos que me dicen que hay que buscar leche y yo salgo para la calle a romper. O no tengo esas necesidades, pero tengo que comprarme el último iPhone o tengo que drogarme, por ejemplo, y salgo. Entonces, se da mucho precisamente, entonces cuando se complementan esos 2 elementos de la violencia estructural y la violencia cultural de la sociedad, ¿qué me genera? Violencia directa. Entonces ese es el componente que se habla del triángulo de la violencia. Que no la Yo queremos. espero habértelo explicado. Sí, perfectamente, que no la queremos esa violencia mañana domingo. Así es. Cuando República Dominicana nueva vez pues va a las urnas para elegir a quienes van a dirigir la municipalidad en el país, a los alcaldes, alcaldesas, regidores y regidoras. Claro que sí. Bueno, pues mi recomendación, la primera recomendación que debo darle es que salga a votar. Salga a cumplir con esa responsabilidad ciudadana, que es su deber y además es su derecho. Claro. Es el momento en el que nosotros ejercemos plena ciudadanía. Es el momento por el que cada voto cuenta, en el que yo tengo la oportunidad de seguir apoyando a las autoridades si considero que han tenido un buen desempeño y quienes me han estado dirigiendo en determinada comunidad, si usted entiende que sus líderes comunitarios, que sus líderes locales no lo han hecho bien, esta es la oportunidad de usted de hacerlo. Ahora, si sus líderes locales lo han hecho bien, es la muy buena oportunidad de usted darle el apoyo. Entonces, lo primero es que salga a votar. Salga a votar por quien le diga su conciencia, pero vote. Vote para que otro no tenga que decidir por usted. Y algunas recomendaciones básicas en materia de seguridad personal, las recomendaciones que les pudiera dar es, una, está el tema de los celulares. Recuerden que aunque ahora hay una resolución que establece que durante el proceso del escrutinio, o sea, del conteo, se va a poder hacer algunas grabaciones, sigue vigente el establecimiento de que durante el proceso del voto usted no debe entrar con su celular. Claro, pero eso de permitirlo es a los delegados que están designados ya. Entonces, no celular. Otra cosa, lleve solo lo necesario. Evite andar con un bolso grandísimo sin necesidad. Las mujeres queremos andar con una cartera grandísima para todos lados. Lleno de cuantas cosas. Llévese una billeterita con el dinerito básico para usted transportarse. La cédula, no olvide su cédula. ¿Se olvidó eso? Una cosa tan básica como esa, no te imaginas la cantidad de personas que tienen que devolverse de la fila porque no tiene su cédula. Sobre todo ahora que está el tema de la contaminación, tanto el coronavirus, la gripe, la influenza. Si no tiene que llevar niños,
no lleve niños, evite llevar niños. No deben llevar niños, realmente. Claro, si hay una persona que por una razón de fuerza mayor no tiene con quién dejarlo, entonces nosotros tratemos entonces de ser considerados y cedamosle el paso, como lo hacemos con las embarazadas, los adultos mayores o cualquier persona que tiene una discapacidad. Otra recomendación, no solo por el coronavirus, sino por su seguridad personal, evite tumultos, vaya temprano, vote y recójase para su casa. Así mismo es. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces están generando disturbios de manera... Entonces, el que esté en el medio... No hay que esperar que llegue exactamente, eso. ¿Usted cumplió con su deber? El que está en el medio es el que se le pega. Así es. Entonces, vaya, vote temprano y recójase para su casa. Otra cosa, evite estar divulgando mensajes masivos, que están comprando cédulas, que están haciendo esto, que están quemando una goma. Cuando viene a ver, lo que quieren es precisamente generar caos y desasosiego. Y eso no es lo que nos conviene a los dominicanos. Lo que nos conviene a los dominicanos es que demostremos un acto con civismo, un acto pacífico de libre ejercicio de la democracia, que podamos completar este proceso. ¿Por qué? Porque ya tenemos en mayo las próximas elecciones. Así debemos estar cada día más preparados para ir a esos eventos electivos en la República Dominicana. Sí. Entonces, con relación al coronavirus, yo sé que uno en el colegio electoral se encuentra con muchísimos ex vecinos. Ahí es que se encuentra uno amigos, con gente que tiene 4 años que no lo ve. Por eso es que las mujeres van bien maquilladitas a veces, y eso porque se van a encontrar con algunas amigas. Así entonces, evite tanto el contacto físico. Ya no es debido. Ya no es, claro, exactamente. Busque otra manera divertida, no sé, de saludarse, y llévese, por ejemplo, un gel higienizante para que se pase en las manos, y cuando regrese a casa, lávese las manos, no cargue a ese bebé usted acabando de llegar, quítese esa ropa, póngala en el cesto, échela en la lavadora y desinfecte incluso hasta su cédula. Es bueno que la desinfecte porque recuérdate que tu cédula va a pasar por varias personas. Así es, doctora. Gracias, qué bueno, qué interesante ha sido esta conversación con Carolina Ramírez, ¿verdad que sí? Pues en Silvia en Perspectiva no tenemos más que agradecerte el que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias. Cayó como anillo al dedo esta entrevista, ¿verdad? Ya que mañana pues esperamos que sí, que sea la fiesta democrática de la República Dominicana. Así será, así será. Gracias, entonces esperamos que vuelvas otra vez. Claro que sí, que me sigan en las redes, @mujerseguridad. Ah, mira qué bien, @mujerseguridad. En Instagram y Twitter. Con Orlando, que es nuestro productor, con Carolina podemos tratar muchos temas por lo que hemos visto en la tarde de hoy, o sea que segura la próxima invitación. Dios mediante. Ustedes continúen con nosotros que hay más contenido de interés.